similares. Es lo que hemos recibido nosotros por enseñanza y así es. Y cuando uno va también al principio de las cosas, se va a dar cuenta que ahí está la manera de cómo resolver, solventar, arreglar las cosas que quizá al final o en este tiempo que nosotros vivimos nos puedan estar causando de alguna manera algún daño, alguna situación que no nos permita a nosotros avanzar libremente hacia el conocimiento de Cristo Jesús. Y, y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta cómo es que inició todo esto y que ahí está la manera en que nosotros podemos definitivamente avanzar, es salir de aquella problemática y avanzar en el Señor. Como el Señor lo que vino a hacer, el Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, es a revertir todo lo que en muerte había venido, que entró a través del primer Adán. Amén. Porque la Biblia así lo dice, que por un hombre entró la muerte, pero que también por otro hombre, que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, así le decían que era el Hijo del Hombre, eh, el Hijo de Dios, por supuesto, ¿verdad? El Hijo de David. Hermano, entró la vida a nosotros, entró la salvación para todos, amén. Entonces, yo creo que definitivamente el Señor nos dejó a nosotros en su palabra la forma de cómo poder llegar a alcanzar, hermano, nuevamente lo que se había perdido. Y, y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cómo Dios nos llama a poder ser participantes de su naturaleza. Amén. Y cuando hablo de su naturaleza es de lo que Él es. Y yo sé que para alguno es difícil quizá creer que podemos llegar a obtener aquello o podemos llegar a tener esa naturaleza en nuestra vida, pero es lo que la Escritura nos habla a nosotros. Entonces, meditando en esas cosas, yo quisiera llevarlo a usted a, a que pudiéramos observar algunas partes de la palabra que el apóstol Pedro nos habla y nos deja poder saber cómo nosotros vamos a llegar a esa naturaleza divina. Entonces yo le titulé a este tema El camino a la naturaleza divina. Porque cuando hablo de naturaleza divina estoy hablando de lo que usted y yo debimos de haber sido en Adán el primero. Porque Adán, el primer Adán, hermano, usted sabe que ellos estaban en el huerto y que eh, pues estaba, todo lo que estaba ahí era parte del reino que el Señor les había entregado. Y que poco a poco iban a estar expandiendo ese reino. La comisión que se le había dado, obviamente todo esto lo vamos viendo poco a poco y lo hemos estudiado de alguna forma, cómo el Señor cuando pone en el huerto, un jardín dentro del huerto llamado Edén, pone a Adán, y Adán pues la orden para él fue que lo cuidara, ¿sí? Y que lo labrara. Eran dos cosas, pero la pregunta es, ¿por qué habría que labrarlo y por qué habría que al mismo tiempo cuidarlo? Bueno, había que labrarlo porque mientras lo labrara, aquel huerto se iba a expandir, ¿sí? O a expandir, no sé exactamente cómo, bueno, las dos cosas, ¿verdad? Expandir y expandir. Eh, en la expansión del huerto, él iba a expandirse juntamente con los suyos. Cuando digo los suyos, era la familia que estaba ahí. Eso lo hemos escuchado, obviamente, por la enseñanza que los ministros, que los apóstoles nos han dado y que otros ministros lo han llevado a nuestro conocimiento. Pero el asunto es que ellos eran una familia. Y esa familia
Usted sabe que era Adán, varón y Adán mujer, ¿verdad? Porque al principio eran Adán los dos. Así dice ahí en Génesis 5, ¿verdad? Luego, y usted recordará que cuando el Señor le habla a la mujer, le dijo que le iba a aumentar, se le iba a multiplicar sus dolores de parto, ¿sí? Entonces quiere decir que ya había dado a luz antes, ya había parido, ¿verdad? Con anterioridad. Le había dado hombres y mujeres que estaban en aquel lugar, que estaban también expandiéndose juntamente con ese huerto. Lo que nosotros entendemos como los vivientes, ¿verdad? Ok, entonces, el asunto es que, pues, llegó el momento en el que perdieron todo aquello. Pero mientras que estuvieron ahí, recuérdense que la orden o lo que el Señor les había dicho es, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí, ¿sí? Yo no sé qué cantidad de árboles haya habido, hermano, pero me imagino que va a haber una cantidad pues bastante grande, ¿verdad? De árboles que ellos podían comer. Solo les puso nada más un parámetro, una sola prohibición les puso el Señor, ¿sí? Bueno, más que todo un parámetro, porque en realidad si hubiera sido una prohibición, entonces ellos no hubiesen comido de ahí. Pero les puso un parámetro y les dijo, de este que está aquí, de esto no pueden comer. En el centro del huerto había puesto el Señor un árbol de la vida, ¿sí? Y por lo que da a entender la escritura es que alrededor o juntamente con ese árbol había un árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces el Señor les dio la oportunidad a ellos que ellos pudieran comer de todo árbol. Y el estar comiendo de esos árboles, hermano, los iba haciendo a ellos o les iba formando una capacidad de conocimiento de Dios. Porque Dios bajaba, dice la escritura, a hablar con ellos por las mañanas y por las tardes. Y platicaba con ellos. Pero todo el resto del tiempo pareciera como que aquellos árboles despertaban en ellos, hermano, ese conocimiento de Dios. Y lo digo no sin base, porque usted puede ver en Romanos 1, 20 en adelante, que la Biblia dice que toda la creación, todo lo que se hizo, y tal vez si alguien lo busca para que lo podamos ver, todo lo que se hizo fue precisamente para contar la gloria de Dios, para dar a conocer, dice, su poder. Amén. No sé si me ayudan con un micrófono. Allá lo tiene. Amén. Leámoslo pues, por favor. Romanos 1:20. ¿Sí? Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ok, ¿ya vio? Entonces ahí dices muy claro. Todo lo que el Señor dejó era para, o dejó, es para que nosotros conozcamos su poder y su deidad o su naturaleza divina. Entonces, con eso yo puedo respaldar de que mientras que estaba Adán juntamente con su esposa y los que ahí estaban, el comer de los árboles que ahí estaban, porque no describe que eran manzanas, peras y demás, ¿verdad? Sino que dice que eran árboles, nada más. Y entonces ellos comían de eso y aquello les iba proporcionando a ellos conocimiento de Dios mismo, ¿sí? No sé si me doy a entender con lo que le digo. No fumé nada esta noche, no le hago a eso, oye. Ya ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo esto. Porque los árboles que había dejado al centro nos dan a nosotros el panorama de lo que había alrededor.
Uno era de la vida y el otro era del conocimiento del bien y del mal, es decir, del discernimiento, por así, si lo puedo poner en una sola palabra. Entonces quiere decir que todos los demás que estaban alrededor, que el Señor les había dado, tenían de alguna manera algo que les iba permitiendo conocer de Dios. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar ahí porque lo quiero llevar a usted a que entonces, si lo vemos desde ese ángulo que le estoy poniendo en este momento, vamos a entender el por qué el apóstol Pedro habla de lo que quiero hablarle en esta noche. O por lo menos empezar a hablarle, ¿verdad? Si el Señor nos lo permite. Esto lo vamos a llevar así, pianito, dijera alguien, ¿verdad? Porque tenemos que entender la manera de cómo nosotros, hermano, podemos participar de la naturaleza divina. Usted recordará que el Señor en algún momento, y tal vez si lo podemos buscar, se recuerda que lo estaban acusando a él los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos y los escribas, de que él hablaba de que por qué, mejor lo vamos a leer, si me lo puede buscar, donde el Señor le habla y les dice, ¿acaso no dice vuestra ley que dioses somos? ¿Se recuerda? Que el Señor les habló de eso, que les dijo, pero yo quiero leer el contexto de aquello, porque hermano, lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, es que podamos entender, que podamos visualizarnos a nosotros, hermano, como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Pero cuando hablo de hijos de Dios, hermano, no estoy hablando de decir, soy hijo de Dios, porque eso se puede decir. Pero las características de Dios en nuestras vidas, se lo voy a poner con un ejemplo bíblico. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero después les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces quiere decir, su naturaleza divina, ¿cuál era? Ser luz, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué les estaba trasladando a los suyos? La luz también, la misma naturaleza. Cuando él dijo que él era la puerta, también ahora nosotros somos puertas, ¿sí? Entonces, hermano amado, nosotros nos damos cuenta cómo la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, por supuesto dada en Cristo Jesús, dada en Cristo Jesús, nosotros la podemos adquirir, ¿sí? Y debe de ser un anhelo en nosotros adquirirla. Ok, leamos el pasaje. Amén. Es Juan 10 del 33 al 35. Sí. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino porque blasfemias. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes saben bien que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Bye. Vosotros sois dioses. Isaías 21, 41, 23. Por si alguien quiere ver que el Señor les estaba refiriendo a ese pasaje de Isaías 41, 23. No sé si lo tenemos en otra versión, un poco menos deportiva, dijo alguien, ¿verdad? Tal vez una versión 60, el pasaje que acabamos de leer. Amén. Ahí va Eleazar con el micrófono. Leámoslo, por favor. Amén. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije,
dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Entonces, al decir dioses, estaba hablando de dioses, pero en el término Elohim, ¿sí? Por eso él es por eso cuando dice que los hijos de Dios son los Bene-Ha Elohim, porque él es el Elohim, ¿sí? Él es el Elohim. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. ¿Acaso no ustedes también pueden tener la naturaleza divina? Porque eso era lo que oían de él, que él es y era en ese momento, o se presentaba como hijo de Dios. No estaba mintiendo bajo ningún punto de vista. Primero porque sí lo es, ¿verdad? Pero para que ellos lo entendieran, les dijo, pero en la ley está escrito, ¿acaso no son ustedes dioses también? ¿Acaso no pueden llegar a tener esa naturaleza también de dioses? Era lo que el Señor les estaba hablando. Ok, entonces, cuando vemos nosotros la escritura, o cuando vemos aquel momento en el que Adán, hermano, es prácticamente sacado del huerto, ¿verdad? Entonces pierde una parte de esa, o pierde la capacidad, por así decirlo, de estar recibiendo la naturaleza divina sobre su vida. Porque, mire, al final de todo, el Señor dijo que en ese momento ellos no iban a comer de aquello. Pero ¿no se ha preguntado usted? Entonces, ¿para qué los puso ahí? El árbol de la vida y del conocimiento. ¿Ah? ¿Será que para tentarlos? No, porque la Biblia es muy clara en decir que el Señor no tienta a nadie. Tampoco era para que tropezaran, sino que era para que ellos poco a poco fueran teniendo conocimiento de Dios, se fuera expandiendo el reino que estaba ahí en ese momento y que fueran conquistando todo lo que se había alejado de Dios. Es decir, la misma función, la misma comisión que le dieron a Cristo Jesús, que es el postrer Adán. Por eso se le llama el postrer Adán, porque el primero no pudo cumplir con aquello, pero se le había dado toda la capacidad para poder serlo. Él lo que tenía que hacer era cada día comer del conocimiento de Dios a través de lo que el Señor les había dejado para adquirir la naturaleza divina. Para que al final ellos pudieran llegar a comer como lo hizo Cristo definitivamente, porque dice que el Señor Jesús llegaba continuamente a la sinagoga. Y él iba creciendo, dice, en conocimiento. Si podemos buscar ese pasaje, por favor. Él iba creciendo delante de los ojos de Dios y de los hombres, hermano, en sabiduría, en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios lo que quería es que el hombre, el primer Adán, hiciera esa comisión, llegara a esa comisión. Entonces tenía que estar comiendo para que al final pudiera llegar a comer del conocimiento del bien y del mal, discernir, y cada día entonces iba a poder entender entre lo bueno y lo malo. Tal vez si alguien también me puede buscar el pasaje de Isaías donde está esa profecía tan extraordinaria que Isaías dice que él comería mantequilla y miel. Otras versiones pueda que diga cuajada y miel, hasta que aprenda a desechar lo malo y retener lo bueno. Tiene Isaías. Ok, leamos por favor, Coca, el primero, y luego pasas el micrófono aquí al hermano Angelito, por También favor. está en Lucas 2, 52. Bueno, 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. Va. Entonces iba creciendo en sabiduría, ¿sí? Es decir, en el conocimiento de Dios. E iba creciendo en estatura, pero no solamente en estatura física, sino en una estatura espiritual. Y en gracia, es decir, iba conociendo, iba siendo influenciado por el Espíritu de Dios en su vida, ¿sí? Porque recordemos que él se despojó de todos sus atributos, ¿sí? Entonces él vino aquí, hermano, a experimentar en un cuerpo semejante al nuestro todas las cosas, ¿sí? Si no, entonces no hubiese sido justo de parte de Dios que hoy nosotros al escuchar la palabra, al recibir la palabra, tuviésemos que obedecerla si él no hubiese cumplido con la ley. ¿Sí me doy a entender? Él la cumplió a cabalidad y le vino a dar la correcta interpretación a la ley. Entonces dice la Biblia también que por cuanto fue hijo, él aprendió obediencia. Tal vez si podemos buscar ese pasaje también. Él aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Leamos el pasaje, por favor. Isaías 7:22. Uh-huh. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. El 15 dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que es Dios con nosotros, ¿sí? Luego. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ok, entonces dice, comerá mantequilla y miel. Hay otra versión que dice cuajada y miel, ¿sí? Hasta que aprenda, ¿qué más? A desechar lo malo, escoger lo bueno. ¿No era eso el conocimiento del bien y del mal? ¿Pero en qué tenía que crecer? ¿En sabiduría? ¿En estatura? Y en gracia. Es decir, en el conocimiento de la Escritura. Hoy entiendo entonces por qué es que a los 12 años el padre no dejó que actuara. Porque él tenía que seguir aprendiendo. Porque estuvo, en ese momento, ¿sabe qué? Estuvo expuesto de igual manera que los que Adán y Eva allá en el huerto. Estuvo expuesto a una tentación. La Biblia dice que el Señor fue probado en todo, ¿sí? Entonces, tenía que ser probado igual que ellos allá. Porque a los 12 años, ¿qué sucedió? ¿Se recuerda? Estaba en el templo y dice que lo encontraron hablándoles a los maestros que estaban ahí. Ellos estaban fascinados con lo que les estaba hablando, ¿sí? De a conocer lo que estaba dentro de él. Pero él se sometió a sus padres en ese momento. Se sometió a la voluntad de sus padres, que fue lo que no alcanzó el primer Adán. No se sometió a la voluntad de Dios, sino se sometió a la voluntad de su mujer, por causa de que cayó. No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo, hermano. Espero que sí. ¿Sí? Amén. ¿Cuál otro pasaje tenemos? El de Hebreos 5:8 de obediencia. A ver. Dice desde el 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Uh-huh. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, entonces mire, él por cuanto fue hijo, tenía que padecer y en ello aprendió obediencia, ¿sí? Hay otro pasaje donde dice que obediencia
por ser hijo hasta muerte y muerte de cruz. Tal vez sí lo podemos buscar. Entonces, démonos cuenta cómo Él se sujeta a la voluntad de Dios y se somete bajo la voluntad de padres terrenos. De todo esto es parte de la naturaleza, del camino hacia la naturaleza divina. Que quiero que usted y yo vayamos poniendo nuestra atención en ello. Entonces, dése cuenta, una de las partes principales para participar de la naturaleza es que nosotros podamos someternos bajo autoridad, bajo la voluntad de Dios. Mientras que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, no podemos participar de la naturaleza divina. No se puede. Y le voy a decir por qué más adelantito. Leámoslo. Amén. Filipenses 2:8. Bueno, el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Va. Entonces, ¿qué hizo? Obedeció. Eso es parte del camino hacia la naturaleza divina. La obediencia. Estoy hablando de lo que el Señor Jesucristo desarrolló como el postrer Adán. Amén. Ok, entonces, una vez visto eso, tal vez teniendo un panorama nada más y como a manera de introducción, lo quiero llevar entonces a lo que Pedro habla. Acompáñenme por favor. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Porque lo importante aquí es que tenemos que hacer nosotros, cuáles son las herramientas, los poderes que Dios nos da para que participemos de esa naturaleza divina. Entonces dice, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, oiga eso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando habla de la vida, está hablando no de la vida biológica. Usted puede corroborar ahí que habla de vida zoe. Es decir, la vida que proporciona el Espíritu a nuestras vidas. ¿Sí? Que demanda el Espíritu a nuestras vidas. Que es, aquí lo apunté, la vida zoe. Tal vez si alguien puede buscar Efesios 4:18, lo vamos a ver. Vamos a ver lo que dice y ahí nos lo explica. Es decir, nosotros necesitamos desarrollar la vida del Espíritu. Y es lo que está diciendo. ¿Lo tenés? Léelo, por favor. Efesios 4:18 Sí. dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ya veo. Entonces, ¿por qué estaban excluidos? Amén. Sí, por la dureza de su corazón, pero hay algo antes. Por la ignorancia. Por la ignorancia. Por la ignorancia. Entonces, aquí usted se va a dar cuenta de por qué estoy enfatizando en la ignorancia. Y claro, la dureza de su corazón. El apóstol Sergio ha estado hablando mucho sobre la dureza del corazón en estos días. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Se recuerda para qué es la piedad o qué es la piedad? ¿Ah? La estructura del evangelio. Es decir, cómo el Señor dejó estructurado ese evangelio. Como Él cumplió con la ley y entonces dejó una estructura para que nosotros caminásemos en ello, ¿sí? O a través de ello. La piedad es la que nos sirve a nosotros. Ejercítate, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿se recuerda? En la piedad. ¿Por qué? Porque dice que la piedad nos va a servir para este tiempo, este siglo y para el venidero. Amén. Tal vez si buscamos ese pasaje, por favor, ahí en Timoteo. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir,
todo lo que pertenece a esa vida, todo lo que nos va a desarrollar en esa vida, todo lo que nos va a llevar a conocer la piedad del Señor, Él nos las ha dado por su divino poder. ¿Por qué? ¿En qué consta o a través de quién viene ese poder? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, precisamente lo está diciendo Pedro, que fue el que se paró en aquel momento, después de que viene el Espíritu Santo de una manera poderosa y empieza a explicar las Escrituras allá delante de todos los que le escuchaban, y ellos vieron cómo se volvieron de todo corazón y se convirtieron al Señor. Al él explicar lo que Joel capítulo 2 habla. Ellos ya sabían esas Escrituras, pero no se habían dado cuenta del poder, de cómo se trabajaba. Por eso el Señor les dijo, váyanse a Jerusalén, espérense allá hasta que venga sobre ustedes poder. El poder, el dunamis, la dinámica, la forma de hacer las cosas. Entonces, una vez que llega el poder del Espíritu Santo, y por eso, mire hermano, de verdad yo le suplico con todo mi corazón, clamémosle al Señor para que aquellos que no han recibido, claro, hemos recibido porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero que ese dunamis se empiece a evolucionar, empiece a trabajar en nosotros, ¿sí? Manifestado en las lenguas, amén, en principio. Entonces se dé en cada uno de nosotros, porque el Señor nos dio entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Alguien encontró el pasaje de la piedad? Sí. Es Timoteo, pero aquí lo tienen los hermanos. No sé si levante su mano, hermano, porque no sabe Elías con quién llegar. Leámoslo, por favor. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida y de la venidera. De la venidera. Ok, entonces la promesa, la piedad tiene promesa, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta más adelantito, en el siguiente versículo, lo que la palabra dice. Pero entonces, que esas promesas son las que nos van a llevar a nosotros a poder alcanzar esa naturaleza divina. Pero no quiero avanzar sin antes decirle o darle a conocer esto, que entonces el Señor a través de su divino poder nos dio a nosotros, nos está haciendo que entendamos las cosas que pertenecen a la vida, Zoe, y a la piedad, que son las promesas, que son la estructura de todo el evangelio para nuestras vidas, ¿a través de qué? ¿O mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ese conocimiento no es la palabra gnosis. No es el conocimiento que nosotros tenemos de leer la Biblia y que se nos quede, lo cual están haciendo con nuestros hijos, ¿verdad? Porque los niños ahora se están aprendiendo un versículo bíblico. Pero no es solo ese conocimiento, sino que la palabra que se emplea ahí es la palabra epignosis. Epignosis quiere decir un conocimiento más a plenitud. Se lo voy a leer exactamente como se define aquí, conocimiento. Epignosis, relacionado, dice, bueno, con el AN3, son otras palabras. Denota un conocimiento total, discernimiento, reconocimiento, expresando un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno, una mayor participación. Oiga, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Expresando una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole más poderosamente. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que entonces este conocimiento que es epignosis ahí, esa palabra epignosis, significa que en nosotros, al conocerlo más plenamente, hay una mayor participación de parte nuestra con respecto, dice aquí, es decir, de nosotros como conocedores, como los que estamos conociendo, con respecto al objeto conocido. Claro, el objeto no es algo, ¿verdad? Sino es alguien, que es Cristo. ¿Sí me doy a entender? Digamos, en estos días platicaba con alguien y me decía, hay personas que dicen que hay que saber lo básico del evangelio y que con eso es suficiente, solamente la salvación y se acabó. Pero yo le decía al hermano, le decía, mira, le dije, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ellos quieren hacerlo así, que lo hagan, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema en que alguien solo quiera recibir al Señor, conocerle como su Salvador y se acabó, y ya no más, para allá. Está bien, si esa fue su decisión, adelante. Pero ¿sabe cómo es eso? Como la persona, cada uno, ¿verdad?, de nosotros, que fuimos avanzando en la escuela. Los primeros 6 años fueron para nosotros de cosas básicas. Digamos, le decía yo, uno no puede aprender a sumar, multiplicar, dividir si lo primero que aprende son los números. Porque ¿qué va a dividir? ¿Qué va a multiplicar? ¿Qué va a sumar? Si no sabe los números, no puede hacer nada. Entonces nos empezaron a nosotros enseñando números, ¿verdad? Usted se recordará. Bueno, si está muy viejito, tal vez ya no se va a acordar, ¿va? No, sí se va a acordar. Entonces, hermano, le empezaron enseñando los números, ¿verdad? Que manzanitas y que juguetitos y el 1 y el 2 y el 3, ¿verdad? Luego ya usted avanza a otro grado y entonces ahí le empezaron a enseñar que una unidad más otra unidad daban 2 unidades, ¿verdad? Y luego después así se lo llevaron, ¿verdad? Poco a poco. Cuando nosotros fuimos avanzando en el conocimiento de las cosas terrenas, nuestra mente se fue abriendo a más cosas, fue entendiendo más cosas, y ese entendimiento nos permite a nosotros desarrollarnos mejor. ¿Verdad que sí? Porque mire, bueno, lastimosamente quizá algunos, ¿verdad? Yo espero que, no sé, realmente no sé, pero digamos alguien que llegó a segundo de primaria no tiene la misma capacidad de comprensión y de desarrollo que alguien que avanzó hasta sexto primaria. Y ese de sexto o del año 6 no tiene la misma capacidad de comprensión y de desarrollo que el que terminó la high school. Y ese de la high school no tiene la misma capacidad de desarrollo y de entendimiento que el que llega a la universidad o el que terminó sus clases en la universidad. Y ese universitario no tiene la misma capacidad ni el mismo entendimiento, la capacidad de desarrollo y entendimiento que aquel que llega a hacerse un degree, ¿verdad? Una maestría o un doctorado. Y ese doctorado no tiene la misma capacidad de desarrollo que aquel y entendimiento que aquel que se vuelve un científico. Entonces, y mire, la capacidad en todo sentido. Porque si lo vemos en cuanto a, bueno, no nos metamos a eso, porque no es eso lo que quiero darle a conocer. Lo que quiero decirle es que mientras más nosotros conocemos a plenitud al Señor, entonces tenemos más oportunidad de participar de su naturaleza divina. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces, por ejemplo, digamos,
desde este púlpito, hermano, hemos hablado por la misericordia de Dios, por lo que hemos entendido que hay un arrebatamiento, ¿sí? Pero hay muchos que no lo creen. Hay mucha gente que no lo quiere. Hay mucha gente que dice, no, eso no es, en la Biblia no dice eso, en la Biblia sí lo dice. Lo que pasa es de que no han querido seguir en el conocimiento, desarrollándose en ese conocimiento. Es decir, el poder divino del Espíritu, más conocimiento a través de él, no han querido. Pero de que está, está. Entonces, todos aquellos que hemos decidido conocerle en la epignosis, es decir, en un conocimiento que nos lleve a nosotros a ser influenciados más poderosamente, vamos a poder alcanzar antes que los demás esa naturaleza divina, la participación en la naturaleza divina. Cuando hablo de naturaleza divina es la participación de tener la vida de Dios, que es lo que dice o lo que leímos en Romanos 1. Volvámoslo a leer. Sí, 1:20. Nosotros tenemos, aquí lo tiene el hermano Angelito, creo yo. Porque entonces nosotros, hermano, lo que Dios quiere es que lleguemos a ser parte de esa naturaleza divina, la vida de Dios. Mire, hay gente, y eso lo hemos estudiado nosotros, hay personas que van a llegar y van a ser salvas, ¿sí? Todo el que recibe al Señor Jesucristo es salvo. Amén. Ahora, la situación es de que usted y yo podemos ser salvos. Vamos a llegar al cielo, pero la pregunta es, ¿qué lugar vamos a ocupar en el cielo? Eso es muy diferente. Todos aquí hemos nacido en esta tierra, estamos en esta tierra, pero la pregunta es, ¿qué lugar ocupamos en la tierra? Eso lo define el conocimiento que cada uno quiera tener, ¿sí? Digamos, alguien podría decir, no, yo lo que quiero es ganar bastante plata. Bueno, estudie, esfuércese, ¿verdad? Y seguramente le va a ir bien, pero porque decidió abrirse al conocimiento. Estoy hablando de una manera terrena, pero todo aquel que quiere llegar entonces a ser parte de la esposa, de la novia, de la esposa de Cristo Jesús, tiene que abrirse a este conocimiento, al conocimiento de Él mismo, para poder saber y participar de la misma naturaleza divina. Eso fue lo que hizo precisamente Adán cuando le habla a su mujer, cuando se la llevan, se la presentan. ¿Usted se recuerda? Que el Señor lo mete en un profundo sueño, saca de él una parte de él, que es una costilla, forma a la mujer y se la presenta. Cuando él se despierta y la ve, ¿qué es lo que dice? Ahora sí, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué estaba diciendo? Tiene la misma participación de naturaleza mía. Entonces, cuando el Señor nos encuentre, ¿sabe qué va a ver en nosotros? Obviamente, pues, haber recibido a Cristo y todo, pero hermano, ¿sabe qué va a haber? El conocimiento llamado epignosis en la iglesia. Porque el que tiene el conocimiento de la epignosis, entonces empieza a ser obediente. El que tiene el conocimiento de epignosis se somete a la autoridad. El que tiene conocimiento de la epignosis empieza diligentemente a hacer lo que el apóstol Pedro dice, que no sé si vaya a llegar, pero que usted y yo lo podemos ver y hacer, desarrollar. El Señor va a ver cuánto conocimiento hay en la esposa de Él. ¿Acerca de quién? De Él mismo. Por eso dice la Escritura, Efesios capítulo 5, si alguien me puede ayudar, por favor. Dice que Él vino para santificarla y purificarla en el lavamiento de la palabra. ¿A fin de qué?
presentársela a sí mismo. ¿Qué cosa? Como una novia, como una esposa pura, sin mancha, sin arruga. ¿Eso qué es? Una semejanza a Él. Una participación de la misma naturaleza divina que Él tiene. ¿Acaso no Él es puro, sin mancha y sin arruga? Entonces es exactamente como Él quiere que la iglesia esté. Pero ¿cómo va a llegar a esa estatura, a esa iglesia? De la misma manera que el Señor iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia, a través del conocimiento de la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Qué bueno. ¿Lo tiene alguien? Leamos el de Romanos primero y luego leemos Efesios 5. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces, nadie va a tener excusa de decir, yo no sé nada de Dios. Todos, hasta el ateo, le decía yo a alguien en estos días, y se lo he dicho a usted, hasta el ateo tiene que creer que hay Dios para decir que no cree en Dios. Soy ateo por la gracia de Dios, dicen, ¿verdad? Tiene que tener un concepto de Dios, y no entonces en contra de qué está. ¿Sí me doy a entender? Por eso es ilógico que alguien diga, soy ateo. Porque tiene que tener un concepto de Dios. Y la Biblia dice muy claramente que Dios puso una porción de fe en cada uno. Porque la fe es la que nos permite a nosotros conceptualizar algo divino. Y que es la base para que nosotros podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Leámoslo, por favor, lo de Efesios. Sí, amén. Es Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Ya vio? Todas las características de la naturaleza de Cristo. En toda su gloria. ¿Acaso no está Él así? Pura, sin mancha, sin arruga. ¿Acaso no está así Él? Santa. ¿Acaso no es Él así? Entonces quiere decir, por medio del conocimiento de la palabra, la epignosis de la palabra, entonces nosotros encontraremos, mientras más nosotros nos metemos a la palabra, mientras más recibimos el conocimiento de la palabra, mayor oportunidad tenemos de ser participantes de la naturaleza divina. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí, con todo mi corazón espero que sí. Ok, me quedan unos, ¿cuántos minutos, hermanos? 10 minutos, perfecto, estamos calidad. Mire pues, sigamos. Segunda de Pedro, esto era lo que le estaba hablando hace un momentito. Todo lo anterior, ¿verdad? Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por quién? Por ellas. ¿Quiénes son ellas? Ahí léalo. Las preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están contenidas las preciosas y grandísimas promesas? En el conocimiento, en la palabra, ¿sí? Que fue lo que leímos con anterioridad. Aquí se lo vuelvo a poner otra vez. Nos ha sido dada su poder, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, la vida y la piedad. Entonces, para participar de esa vida, la vida de Dios y la piedad, es decir, todo el evangelio, y ser partícipes de la naturaleza divina, lo que nosotros tenemos que llegar a conocer es esas preciosas y grandísimas promesas que se tienen que lo que quiere el Señor es que se den en nosotros, que se cumplan en nosotros esas promesas. Amén.
Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, dice, habiendo huido, oiga, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que leíamos en Efesios 4:18, ¿sí? Que estos prácticamente tenían una mente. ¿Por qué no lo leemos otra vez, por favor? Perdón, para no decir otra cosa que no es, ¿verdad? Efesios 4:18. Ahí viene Eleazar a 100 por hora. Amén. Sí, entenebrecióse en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ok, entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? Ignorancia. Pero yo le he dicho a usted que no hay peor ignorante que el que no quiere aprender. Porque eso fue lo que ellos hicieron, desechar a Dios de su noticia. No quisieron saber de Dios. Y usted puede seguir leyendo todo eso. Cómo Dios los entregó, hermano, a sus lascivias, a su entenebrecido corazón y mente que estaban duros. Que es lo que hoy por hoy estamos viendo nuevamente. Porque dice que se metieron mujeres con mujeres, hombres con hombres y empezaron a adorar a la criatura en vez de al creador. Todo eso lo estamos viendo ahora, ¿sí? Pero es porque no quieren el conocimiento, no quieren ser participantes de la naturaleza divina. Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿tú quieres ser partícipe de la naturaleza divina? Si queremos ser participantes de la naturaleza divina, lo que tenemos que buscar es el conocimiento de Dios. Y no vivir en la ignorancia. La ignorancia igual a tinieblas, obscuridad. Entonces, y ya para ir terminando, o esta primera parte, ¿verdad? El domingo, si el Señor lo permite, vamos a empezar a desarrollar todo lo demás. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, oiga, poniendo toda diligencia, diga conmigo, toda diligencia. La palabra diligencia es la palabra espoudeo, espoude, que significa todo esfuerzo, que significa rapidez, que significa esmero, que significa vehemencia, que significa entusiasmo. Mire, yo sé que casi siempre se lo digo, pero se lo voy a volver a decir. El rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad que sí? Ahora en este tiempo, hermano, el Señor nos habla a nosotros a través del apóstol Pablo y nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No le estoy tirando a los que no vinieron, porque yo sé que muchos de ellos vienen constantemente, buscan, se esfuerzan. Hoy quizá por alguna situación no vinieron, pero estoy hablando de aquellos que no quieren hacerlo, aquellos que tienen por costumbre no hacerlo, ¿sí? Entonces dice aquí, la diligencia es esfuerzo. Yo sé que usted se esfuerza para estar aquí. Yo sé que usted se esfuerza para orar en casa también. Yo sé que usted se esfuerza para leer las escrituras en la casa también. Yo sé que usted se esfuerza para muchas cosas. Eso es diligencia. Y si no lo está haciendo, esfuércese. Dígale que tiene al lado suyo, esforcémonos, hermano. Seamos diligentes, dígale. Ok, ¿qué significa esfuerzo? Significa rapidez, significa esmero, significa vehemencia, con entusiasmo. ¿Cómo llegó el rey David? Con los que le decían, vamos a la casa del Señor. La otra vez a la casa del Señor. La otra vez me toca servir. La otra vez me toca a mí dirigir la alabanza. La otra vez me toca a mí cuidar los niños. La otra vez. Así iba el rey David. Iba con entusiasmo, iba alegre, gloria a Dios, aleluya, vamos a la casa del Señor, vamos a adorarle, hoy nos tocan los niños, amén, gloria a Dios, ahí se aprende con ellos. Hoy me toca dirigir, lo voy a hacer con toda solicitud, porque el que dirige que lo haga con toda solicitud, dice la palabra.
Hoy voy a diezmar, hoy voy a dar de lo que el Señor me ha dado. Gloria a Dios, lo voy a dar con gozo, porque el Señor ama al dador alegre. Hoy voy a servir a mis hermanos cuando yo los vea ahí tirados, yo les voy a poner la manta. Voy a bendecirlos porque están recibiendo de Dios. Hoy me toca traducirlo, voy a hacer de la mejor manera. Hoy estoy en el sonido, hoy va a haber un gran sonido en este lugar. Eso es entusiasmo para nosotros. Diligencia. Diligencia. ¿Sabe qué? La diligencia, dice la Biblia en Proverbios 12:27, que es el tesoro. Se puede leer como el haber más preciado de todo hombre. O dice el tesoro más preciado de todo hombre. Fíjese que hay una versión que me parece que es la Nueva Traducción Viviente, donde dice: el que es diligente aprovecha todo lo que encuentra. Oiga eso, todo es una oportunidad para él. Me quitaron el trabajo. Oportunidad para buscar otro, para hacer un negocio, para hacer algo distinto. Hoy, qué sé yo, hoy me toca dirigir por primera vez. Oportunidad para poder hacer una buena lista y llevar a todos a la presencia del Señor. Estamos pasando dificultades, oportunidad para crecer en el Señor. Yo le he dicho a muchos hermanos que se han acercado con dificultades, les digo, es la oportunidad para que entonces veas de qué estás hecho. Es tu oportunidad para demostrar que la fe está bien arraigada en tu corazón y en tu vida. Es tu oportunidad para crecer espiritualmente, porque eso es lo que hacen las pruebas en nosotros, hermano. Nos hacen crecer espiritualmente. Pero si las pruebas vienen, hermano, y nos dejan así todos como que ya no quiero nada, ¿sabe qué? Solo teníamos una emoción, no teníamos una fe verdadera. Aquel que hoy, ya no quiero ir, ya no voy a la iglesia, ¿sabe qué? Ese es emocionalista nada más. Ese solo tiene una emoción, no ha conocido la fe verdadera. Porque aquí lo dice, mire, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid ¿a qué? A vuestra fe. Entonces, ¿qué es el fundamento de todo? La fe. La fe es el fundamento de todas las cosas. Hermano, la fe es de la que tenemos nosotros que desarrollar. Cada uno de estos puntos los vamos a ir desarrollando. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entender que sin fe es imposible, oiga eso, imposible. Dígale así al que tiene al lado suyo: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿sabe qué? Nos vino a mostrar con su vida que como hijo fue aprendiendo la palabra, fue aprendiendo la obediencia, le fue añadiendo a su fe, le fue añadiendo la virtud, a su virtud el conocimiento del Padre, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, la hupomone, a la paciencia la piedad, la estructura de ese evangelio, la correcta interpretación de las escrituras. A la piedad, el afecto fraternal, es decir, al compañerismo, al estar entre otros, al que el hermano que es como chicle, para mí lo masco pero no lo trago, algún día se va a convertir, en vez de chicle de fresa, se va a convertir en una fresa que me va a bendecir. Y al afecto fraternal, el amor, el ágape. Y claro, vamos a desarrollar primero Dios cada una de esas cosas, pero ¿sabe qué? Hermano amado, esta es todo esto, el añadir cada una de estas cosas, es el camino a la participación de esas promesas grandísimas y como resultado de ello, la participación de la naturaleza divina. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y yo quiero en el nombre de Jesús que usted cierre un momentito sus ojos. Tenemos 2 minutitos y terminamos.
Que usted cierre sus ojos ahí donde está y le diga, Señor, yo quiero ser partícipe de esa naturaleza divina. Por favor, afírmame en la fe. Eso es lo más importante, la fe. La fe es creer. La fe es lo que nosotros verdaderamente tenemos arraigado que va a pasar, que va a suceder, que nada nos mueva. En el nombre de Jesús, todo aquello, hermano, por ejemplo, si alguien viene con usted a hablarle acerca de alguna parte de la doctrina y lo hace tambalear, ¿sabe qué? Le hace falta o nos hace falta estar firmes en la fe. Porque cuando uno tiene la convicción de aquello, no se va a mover. Va a estar en ello. El por qué la Escritura lo explicó, así es. Porque así es como la palabra lo declara. Eso es fe. Yo creo que así se va a dar. Eso es lo más importante para nuestras vidas, la fe. Y hoy es el momento para decirle al Señor, en este minuto que nos queda, yo le ruego por favor, que usted y yo podamos decirle al Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta mi fe, Señor. Que mi fe crezca, Señor, en mí, en mi interior. Que mi fe, Señor, crezca en ti. Que mi fe crezca en el conocimiento, en la epignosis, Señor, de Cristo. En el conocimiento de tu palabra. En la instrucción y la obediencia a la palabra de tu Espíritu, a lo que tu Espíritu nos guía, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que en esta noche seamos aumentados en nuestra fe. Que no seamos, Señor, gente emocionalista. Que no seamos mucho menos gente que tiene religión, porque nosotros no tenemos religión. Buscamos una relación íntima con el Señor cada día. Con su palabra y con su Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, afírmanos en tu fe, te lo rogamos. Afírmanos en la fe del Hijo de Dios. Esa fe que vence al mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en ella estemos firmemente plantados, Señor, para que entonces podamos agradarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo te ruego que nos lleves con paz, con bendición, arraigados, Señor, en esa fe, enraizados en esa fe, Señor, maravillosa de Cristo Jesús, el autor y consumador de la misma. En el nombre de Jesús, danos tu paz, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús.